En los años 20 había que estar en Nueva York. Manhattan se había convertido en la capital del mundo, hogar del glamour y la sofisticación, la ciudad que no dormía nunca. Aquí jóvenes radiantes bailaban al ritmo del jazz y surgían millonarios de la noche a la mañana. Era la fiesta más larga de los tiempos modernos. Sin previo aviso, la burbuja estalló y la fiesta se acabó. Un terremoto financiero golpeó Wall Street. La historia lo llamaría el Gran Crash y traumatizaría a la nación. Quebraron millares de negocios. Millones de personas perdieron sus trabajos. Hombres orgullosos se enfrentaron a la humillación del subsidio y los comedores de beneficencia. Familias arruinadas se instalaron en chabolas a un paso de los inmensos símbolos de la riqueza. ¿Cómo Estados Unidos subió tan rápido y cayó tan de repente? ¿Cómo dobló las rodillas el motor de Occidente en 1929? ...1929... el Gran Crash. En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Es imposible subestimar el shock. La sensación era de sorpresa e incredulidad. Los inversores novatos habían perdido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza te rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. El mundo entró en la Gran Depresión, pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Berlín y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Should it start raining? This is the Cadillac I want to be riding in, the 1931 Cadillac V16. No, it's all original. There's nothing, except for the front seat upholstery, there's nothing been replaced on this car. It's all the original chrome, paint, interior. It's very unique. And it's a little withered, but it's really a shame to restart a car. It'd really be a shame to take the original interior out of this thing from 1931. I think it's fantastic, you know. The thing about these cars, why they did hold up, is they lost their value immediately after you bought the car. The dollar value. This was like a $6,500 car in 1931, and
probably 3 or 4 years later, the car was probably worth $250. I didn't know that. How did that happen? Well, we went into the Depression. It was almost a sin to be driving cars like this. You know, a lot of these cars survived because the people would drive down the street in a car like this. They'd be throwing bricks at them. You know, there's everybody standing in soup lines, and these guys are, you know, driving around in cars like this. So all these cars got hid. And then, of course, you know, with the World War II, they had the scrap drives where they try to get these things, and it's really something that so many of them survived. The more cylinders you can put in there, the less, the more pops, you know, or the more spark firing per revolution, the less, you know, less jolting you have back and forth, and that's why these things run like a sewing machine. For every one revolution, you got 16 cylinders firing. Let's talk to the owner, Dennis Sobieski. In the mid-50s for, you know, approximately 40 years, and I picked it up from Feldernos. This is a very large car, and it must weigh a lot. What is it like driving a car like this? You really have to drive this thing, don't you? It's like driving a tank. As large as it is, it's a very elegant-looking automobile. How do you tune a V16? Where do you even start? Well, basically speaking, you've got 2 separate straight-8 engines in one common crankcase. And you have to tune each engine separately, you have to adjust each carburetor separately, and then you have to synchronize the 2 engines together to make them so that one engine, you can literally have one engine firing too fast and the other one firing too slow, and it's like, you know, 2 engines fighting against each other. So when you get the whole thing brought together, then you got it in tune. This was a state-of-the-art car when it came out with the V16 and everything. Are there any other features on this car that... Driving lights that turn with the wheels and shine the light on the road where you're going to be turning to. And it's probably got the biggest headlights of any car. Do you drive this car at night? Yes, I do. Do you drive it in the rain? Yes, I do. Queridos amigos testigos de Jehová, aquí les muestro en cambio este auto Ford Tudor de 1931, un bonito auto. Tenía el valor en 1931, tenía el valor en 1931 de $600, es decir, la décima parte, la onceava parte del valor del carro Cadillac que había comprado el juez Rutherford. Es decir, que él hubiera podido comprarse 11 autos Ford Tudor que ven ustedes acá por el precio que pagó por el Cadillac, que costaba 11 veces más que este auto. Mi pregunta es, ¿qué necesidad tenía el juez Rutherford de tener, en plena depresión de los años 30, en que los testigos de Jehová literalmente se morían de hambre porque estaban desempleados, tienen que comer en comedores públicos y no tenían dónde dormir? En cambio, este señor cristiano, presidente de la Watchtower, supuesto imitador de Jesucristo, de su humildad, en vez de adquirir este auto, que ya por sí en esa época era bastante, en plena depresión, gastarse $600 en plena depresión de los años 30, ya era, en cierta forma, un insulto a los testigos pobres, comprarse un auto así. No contento con esto, se compra un carro 11 veces más caro, que es el Cadillac que hemos visto. Y no solamente se contenta con un solo auto, sino que se compra 2. Es decir, invirtió el valor de 22 autos Ford Tudor que vemos en este momento en pantalla. Invirtió el valor de 22 autos de este para obtener 2 Cadillacs de lujo, para tenerlo uno en Bethel, Nueva York, en la Watchtower de Nueva York, y otro para tenerlo en California, en su casa de Beth Salim. Dígame, amigos, ¿es eso una conducta de un cristiano verdadero, un predicador, un pastor que daba discursos hablando de Jehová y de la Biblia,
y su vida ostentosa, innecesariamente mundana, por decirlo de un modo, porque solamente los mundanos, millonarios, ricos, tenían autos de lujo en plena depresión de los años 30. Él, como presidente de la Watchtower, no tuvo sangre en la cara y adquirió 2 autos Cadillac de lujo de 16 cilindros que hemos visto en este video. Y no se contentaba con este carro simple, un Ford Tudor, que era considerado un carro muy bueno en esa época, que costaba $600, en vez de gastar $6.500 en un Cadillac. Es decir, $13.000 en 2 Cadillacs, que con ese dinero de los $13.000 se hubiera podido comprar 20 autos o 22 autos Ford Tudor que vemos en pantalla. No le importó que los hermanos testigos de Jehová estuvieran pasando hambre y miseria, no tuvieran dónde dormir, viviendo en casas de albergues, en albergues de la municipalidad, o comiendo en comedores populares porque no tenían que comer los testigos de Jehová. Y él, en cambio, vivía como un millonario, disfrutando de estos 2 autos de lujo Cadillac que hemos visto, uno en Nueva York y uno en California. ¿Es esa una conducta de un cristiano, de un líder de una organización religiosa que dice que es la religión de Jehová, que hace lo que la Biblia dice, lo que Jesús mandó a hacer? Que nosotros sepamos, Jesús no tuvo ni siquiera este auto Ford Tudor para movilizarse, lógicamente mucho menos un auto Cadillac de lujo de 16 cilindros, valorizado en $6.500, mientras este simple auto costaba $600 en 1931. ¿Cómo se puede explicar esa gran contradicción de una organización que dice ser una organización de Jehová, cuyo presidente da un ejemplo tan malo, comportándose como un mundano materialista, inconforme, que le gusta el lujo, la vida de millonario, comparado con Al Capone, con los grandes ricos de esa época que pudieron pasar la depresión porque eran ricos? Y él, en vez de imitar a Jesús en su pobreza, en su humildad, imita a los ricos mundanos de ese momento, comprándose autos que solamente lo llevan los gángsters como Al Capone, que tenía también su Cadillac de 16 cilindros de lujo. ¿Cómo se puede explicar que esta sea la religión verdadera cuando vemos que la cabeza de esta organización, el presidente de la Watchtower, el juez Rutherford, vivía como un millonario, mientras los miembros de base vivían en la pobreza y no tenían ni siquiera un auto para movilizarse, y ni tampoco tenían trabajo para poder sostenerse, para llevarse un pan en la boca? Porque fueron años terribles, los años 1929 hasta 1939, fueron 10 años de una depresión muy cruda en Estados Unidos, sobre todo desde 1929 a 1933, que fueron los peores años de la depresión. Y él contaba pues con este auto que hemos visto, Cadillac de lujo, que no es este que está en pantalla obviamente, sino el que hemos visto, que costaba $6.500, que en esa época era una fortuna. Con ese dinero se podía comprar una casa, una persona. Con $6.500 se compraba una casa. Y él tenía 2 autos Cadillac de lujo. Y dicen estos señores que son la organización de Jehová, la organización verdadera, pero cuya conducta siempre ha sido desde su historia pasada el materialismo, el lujo, el vivir, tener bienes materiales por todo el mundo, vivir como millonarios. Y eso demuestra pues que la organización de Jehová, la Watchtower, ha sido siempre un negocio, una empresa de publicaciones para hacer negocio, para enriquecer a la cúpula. Esto demuestra por sí que esta no es la religión verdadera, puesto que la cabeza de la organización de la Watchtower, el juez Rutherford, vivía como un millonario, cosa que Jesús y sus discípulos jamás tuvieron, ni vivieron como millonarios, ni tuvieron autos de lujo, o lo que podría haber en esa época de lujo. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, y se transportaba en una simple mula, y sus discípulos también actuaban igual en humildad. ¿Cómo puede decirse que esta es la religión verdadera cuando el presidente de la Watchtower, el juez Rutherford, en vez de dar de ejemplo de cristianismo verdadero, mostrando prudencia y humildad, sobre todo en los años 30, donde había esta depresión terrible, él se le ocurre comprarse 2 autos de lujo
que hemos visto Cadillacs de $6.500, pudiéndose conformar con un autito como este de $600, que ya por sí era una exageración, considerando que los hermanos no tenían ni siquiera qué comer, y que veían remoto comprarse un auto de $600 porque no tenían ni siquiera $1 en el bolsillo. Puede ser esa religión verdadera cuyo presidente actuaba como un mundano, como un materialista, como un ostentoso, con chofer y calles de lujo en 2 ciudades diferentes de Estados Unidos con su chofer, y vivía como un millonario. ¿Quién puede creer que esta religión verdadera, cuando la cabeza está podrida, el líder está podrido, está inmerso en el materialismo, el amor al dinero, viviendo en competencia con los ricos de ese entonces, mostrando su poder económico con esos carros de lujo que solo lo tenían gente poderosa, artistas de cine famosos, gángsters y ese tipo de gente que podía pagar $6.500 por un auto de lujo Cadillac de 16 cilindros con 2 motores en un solo monobloc? Claro, para Rutherford este carro era para gente pobre, para la chusma. Él era pues un hombre de otra esfera social y tenía que mostrar su riqueza porque su interés era estar a ton y son con el mundo, con los ricos de su época, y mostrarse así un exitoso religioso con carros de lujo, como si eso fuera la muestra de la bendición de Jehová, dando autos de lujo a los líderes de las religiones, que todos gozan con sus buenos carros de lujo en la actualidad. Esto demuestra pues que esta organización es una más de tantas que ha hecho de la palabra de Dios un gran negocio, y Rutherford supo hacer muy buen negocio con sus libros que vendió durante su presidencia, que fueron su colección de arcoíris de Rutherford. Vendió 400 millones de libros que le permitieron a él darse el lujo de comprarse 2 Cadillacs de lujo de 16 cilindros, valorados en 11 veces más que cada Ford Tudor que vemos en este momento en pantalla. Y eso significó que él hizo un buen negocio con sus libros, el arcoíris de Rutherford, que como digo vendió como 400 millones de libros, que le permitió darse a todos estos lujos como presidente de la Watchtower. Esto lo he puesto acá para que ustedes mediten el estilo de vida de este presidente borrachín, hipócrita, que actuaba como un mundano ostentoso, que le interesaba vivir en la comodidad, en el confort, mientras la gran masa de miembros que trabajaban para la organización, que él aconsejaba no casarse y dedicarse a la predicación porque el fin estaba muy cerca para 1941, él en cambio se dedicaba a disfrutar del trabajo de los ingenuos y tontos miembros que lo hacían enriquecer a él, colocando sus libros chatarra, conocidos como el arcoíris de Rutherford, sus libros que ahora ya no se publican porque no contienen la verdad, y usando esta gente que manipuló para que no se casaran y no tuvieran hijos y se dedicaran a predicar, que se dedicaran al precursorado, sirvieron para que pudieran vender todos sus libros basura, que ahora ya no se publican, para que él pudiera enriquecerse y vivir como un millonario durante su vida como presidente de la Watchtower. Esa es la realidad clara y evidente de este personaje siniestro, oscuro, llamado Joseph Franklin Rutherford, que tiró una bofetada a los pobres miembros testigos de Jehová sinceros que cayeron en las garras de esta organización manipuladora y engañadora. Espero que esto les sirva para meditar, para no estar detrás de estas organizaciones religiosas que dicen ser el conducto de Dios en la tierra, que lo único que buscan es enriquecerse a costa de ustedes, ingenuos miembros credulones. Muchas gracias.